Bueno, muy bien, vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Como les decía, mi nombre es Melina Cutraro. Trabajo en el área de soporte técnico de TP-Link. Esta presentación corresponde a una serie de presentaciones que hemos estado haciendo a lo largo de estos meses, hablando sobre configuraciones de nuestros equipos, presentando líneas de productos, y en esta oportunidad vamos a hablar sobre configuraciones avanzadas de routers hogareños. Igualmente, no dejen de ver la pestaña de cursos, ¿sí?, que tenemos en la página web de TP-Link, en donde les muestra la grilla completa de los temas, los días, los horarios, todo. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, antes que nada les voy a dar una breve introducción de quién es TP-Link. Nosotros tenemos aproximadamente 500.000 metros cuadrados de área de construcción. Esta área de construcción está compuesta por todos nuestros laboratorios, nuestra fábrica de ensamble, diseño y desarrollo de todas las piezas. El proceso íntegro de la fabricación de nuestros equipos se hace en estas fábricas. Son 180 líneas de producción con 414 máquinas automáticas, con una capacidad anual de 180 millones de unidades y más de 20.000 trabajadores. Tenemos presencia en casi todo el mundo, en casi todos los países, en todos los continentes. Toda la producción, como les decía, se hace en nuestra fábrica y mantenemos un estándar mínimo de producción, ¿sí? Bueno, claro que el secreto de todo esto es la constante inversión, por ello TP-Link invierte el 8% de sus ingresos en inversión. Tenemos más de 1.800 ingenieros trabajando en desarrollo, esto es, desarrollo de nuevos productos y tecnologías. Para ello se destina esta inversión del 8%. Y bueno, 4 laboratorios de investigación, o sea, no están ni en la parte de fabricación, ni de soporte técnico, ni nada por el estilo, solo investigación de nuevos equipos, nuevas tecnologías. Hace más de 20 años que estamos en el mercado de redes y acá, ahí está, somos número 1 a nivel mundial de Wi-Fi, ¿sí?, de equipos que emiten Wi-Fi. Hace ya 8 años consecutivos que la empresa IDC nos cataloga de esta forma, ¿no?, como número 1. Bueno, para comenzar, vamos a ir directo al punto para lo que estamos acá. Voy a hablar de, ¿cómo les puedo decir? Algunas configuraciones avanzadas, ¿sí? Tenemos muchos equipos, hay muchas configuraciones. Esta vez vamos a hablar de algunas, me parecieron, les traje las más importantes, o las que me parecieron que por ahí necesitaban más orientación. Tal vez haya clientes finales escuchando esto, o tal vez haya tiendas. Para aquellos que no lo saben, todas estas tecnologías, todas estas configuraciones que aplicamos en nuestros equipos sirven para cosas específicas. Y a veces el cliente nos viene con una problemática X, ¿sí?, y de repente no sabemos cómo solucionarlo. Bueno, hay muchas configuraciones en nuestros equipos y el punto de esta presentación es que las conozcan. Del primero que vamos a hablar es de forwarding. Esto en español sería reenvío de puertos. Esta configuración está dentro de lo que nosotros le llamamos Virtual Server en nuestros menús. Dentro de esta pestaña van a encontrar el Port Forwarding. El Port Forwarding permite a los clientes remotos conectarse a un equipo o servicio específico dentro de nuestra red local. Hay diferentes aplicaciones, y estas diferentes aplicaciones utilizan diferentes servidores, por ende utilizan diferentes puertos. Por ejemplo, el puerto 80 se usa para HTTP, ¿sí? Hay una serie de puertos predispuestos para ciertos servicios, esto es algo estándar, sin embargo, ustedes a veces pueden variar el número de puertos. Les voy a dar un ejemplo en donde este forwarding se utilizaría.
Yo estoy creando un sitio web personal en mi computadora, ¿sí? Aún no lo subí a internet, y lo tengo en la PC de mi casa. En la PC de mi casa yo estoy recibiendo una IP que es privada, ¿no? Que corre en mi red LAN, que puede ser, por ejemplo, 192.168.0.100. Esta dirección IP, al ser privada, es inaccesible desde cualquier dispositivo que esté en la WAN. No porque no pueda acceder, sino, digamos, entre otras cosas, no va a poder acceder, pero además no va a saber a qué casa corresponde, ¿no? Porque hay millones de casas que pueden tener esta misma dirección IP LAN. Entonces, yo le quiero decir a mis amigos, ¿no? Que ingresen, y lo que sí les puedo decir, que es algo que sabemos, ¿no? Cuál es la dirección IP WAN que está recibiendo el router de mi casa, que está conectada a mi computadora. Bueno, esa IP WAN sí le indicaría a mis amigos en dónde queda ese router al cual ellos tienen que acceder. Esta dirección IP WAN en mi router, en este ejemplo, es la 218.18.232.154, ¿no? Esta es una IP pública. Bueno, les voy a hacer una aclaración, un paréntesis. Este ejemplo es suponiendo que el módem del proveedor, ¿sí? El módem ya sea ADSL o del tipo coaxil, esté en modo bridge, ¿sí? Si tu router módem de tu proveedor no está en modo bridge y vos tenés debajo de ese módem conectado un router de nuestra marca, seguramente puedas estar recibiendo una IP privada también. Así que, si vos no estás recibiendo una IP pública en tu WAN, te sugiero que te fijes la conexión de tu casa y le solicites a tu proveedor de internet que te ponga el módem de ellos en modo bridge. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad puede ser que vos estés recibiendo servicio desde una antena conectada directo al router de nuestra marca, y estás recibiendo una IP privada, ¿sí? Esto también es factible, tal vez la conexión de la antena viene desde otra central que tiene el ISP y está entregando una IP privada. Entonces, en ese caso también tendrías que llamarlos y explicarles que vos querés recibir una IP pública en tu WAN de tu router. Bueno, dicho esto, suponiendo que te llega una IP pública a la WAN del router, bueno, lo que vamos a hacer es configurar un port forwarding. ¿Qué es lo que le dice este port forwarding al equipo? Bueno, el router dice esto. Ah, ok, todos los dispositivos que entren y me pidan ingresar a tal IP, los dejo pasar, ¿sí? Conozco mi IP por la LAN y sé cuál es decir, la computadora. Entonces los envío ahí. Bueno, para hacer esto tienen que poner una IP fija en la PC. Esto lo pueden hacer desde la computadora o en el mismo router. Después entran a la interfaz del router de TP-Link, van a la pestaña Forwarding, Virtual Server. Acá lo ven en el menú de la izquierda y se los muestra la imagen, Forwarding, Virtual Server. Van a tocar Agregar. Seleccionan el tipo de servicio. En el ejemplo este que yo les di es HTTP, pero en el caso de ustedes, bueno, cuando tengan esta problemática van a saber a qué servicio corresponde. Si no lo saben, nos preguntan y bueno, podemos chequearlo. Bueno, como en esta interfaz específicamente yo tomé como ejemplo el Archer C20. Este equipo tiene este menú, ¿no? Y cuando vos seleccionás el servicio requerido, que es HTTP, directamente te pone el puerto que utiliza y el protocolo, ¿sí? Lo pone de forma automática. Como les decía, ustedes pueden cambiarlo o bien hay interfaces que no lo ponen automáticamente, bueno, van a tener que setearlo manualmente. Una vez que tienen esto, ingresan la IP de la computadora, la que les dije que tiene que ser fija, bueno, en el campo de dirección IP, y lo guardan. Nada más, ¿sí? Acá hay algunas aclaraciones que les escribí, ahora se las comento. Igualmente esta presentación está siendo grabada, va a ser subida a nuestro canal de YouTube, recuerden suscribirse y recomendarnos, obviamente. Y bueno, así que si después quieren leerlo más detenidamente, lo van a tener disponible. Bueno,
¿Cómo ingresan entonces tus amigos a este sitio que les comentaba que van a crear en la LAN? Bueno, van a una pestaña del navegador y ponen http y la dirección IP WAN. Al ser el puerto 80, el 80 automáticamente ingresa con la dirección IP WAN. Si fuese otro puerto, ponen 2 puntos y el puerto, ¿sí? O bueno, acá te dice, si has cambiado el puerto, bueno, pones 2 puntos seguido de la dirección IP y el puerto de servicio que supuestamente está escuchando, ¿sí? En otros puertos que no son el 80, vas a tener que ponerlo manualmente. Bueno, se recomienda mantener la configuración predeterminada del puerto interno y del protocolo si no tiene claro qué puerto utilizar. Bueno, esto si no lo sabes lo dejas como está y está perfecto. Ok, lo que te dice es que TP-Link ya hizo una investigación, ya hizo la preconfiguración, entonces no hace falta que vos lo hagas y esto te lo pone automáticamente. Eso es para un poco facilitar al cliente, ¿no? Si el servicio que desea utilizar no se encuentra en la lista de puertos de servicios comunes, puede ingresar los parámetros correspondientes manualmente, ¿sí? Debe verificar el número de puerto que necesita el servicio, lo que les aclaré antes. Bueno, puede agregar varias reglas, sí, pero siempre una por una, ¿ok? Y bueno, el ISP a veces prohíbe algunos puertos de servicio específicos, así que si no estás pudiendo ingresar al servicio, tal vez debas utilizar otro puerto o consultar con tu proveedor de internet. Otra de las configuraciones que está dentro de forwarding es port triggering. A diferencia del port forwarding, el port triggering es algo como un mapeador de puertos dinámico. Está pensado para aplicaciones cliente-servidor, es decir, de adentro hacia afuera, ¿no? Obviamente esta aplicación cliente-servidor, que es de adentro hacia afuera, realiza conexiones que son salientes y entrantes, ¿sí? Normalmente son aplicaciones que requieren descarga y carga. Por ejemplo, juegos. La diferencia es que, bueno, los puertos asignados se abren solo al activarse, es bastante seguro, se configura en cualquier computadora, pero uno solo puede usarlo desde una a la vez, no todo al mismo tiempo, y la dirección IP se conoce automáticamente, no es necesario que vos le setees una IP fija a la computadora para que esto funcione. Esas son algunas de las diferencias. Bueno, lo que hay que hacer para configurarlo es, primero, ingresar el número de puerto utilizado por la aplicación en trigger port, perdón. Luego tienen que poner el protocolo, tenés la posibilidad de poner todos, si es que utiliza los dos tipos de protocolos, TCP y UDP. Y bueno, el rango de puertos. Acá sí es importante que lo sepan. Como les decía, algunos routers, en este caso es el C20, tiene una lista de servicios comunes. Normalmente son juegos los que te ponen la lista. Acá seleccioné uno, bueno, QuickTime 4, y me puso que los puertos predeterminados para esa aplicación, para ese servicio en particular, son del 6970 al 6999. Pero bueno, si ustedes no lo ven en la lista y no lo saben, bueno, van a tener que averiguarlo, ¿sí? Esto es algo que es requerido para la configuración. Una vez que setean todo esto, lo guardan y ya queda habilitado, bueno, en la lista de ports siguiente. Lo próximo que les quiero contar dentro de forwarding es DMZ. La traducción sería como zona desmilitarizada. Esta función permite que el host de la LAN, o sea, la computadora que está en la casa, esté expuesta a Internet para un servicio especial, ¿sí? Como juegos o videoconferencias. El router reenvía los paquetes de todos los servicios al DMZ y este DMZ, como está habilitado, deja entrar y salir todo. Básicamente es como que está, no sin seguridad, pero está abierto a todos los puertos de escucha y de habla. Bueno, lo que tienen que hacer es poner la dirección IP del host DMZ, es el que va a requerir esta solicitud de estos servicios, y
o sea, solamente lo habilitan, nada más. Esto, digamos, es recomendable si ustedes, por ejemplo, no saben el puerto, no lo consiguen de ninguna forma y no están pudiendo lograrlo con la herramienta que les dije anteriormente. En ese caso, bueno, sí, habilitan el DMZ y se habilitan todos los puertos. Acá, de repente, se necesita que la IP del host sea fija, por el simple hecho de que a veces el DHCP servidor que está en el router puede ir cambiándola. Entonces, si la cambia y vos ya seteaste el DMZ con una IP, cuando la cambie no va a responder más a esa IP. Bueno, y por último, dentro de forwarding van a poder encontrar UPnP. Este normalmente está habilitado de forma predeterminada en alguno de nuestros equipos, igualmente lo pueden chequear. Esta configuración, perdón, no requiere que pongan dirección IP del host, lo encuentra automáticamente y le envía la solicitud para la apertura de los puertos. También hay que tener en cuenta que la aplicación debe admitir UPnP, si no admite UPnP esto no va a hacer efecto. Y bueno, acá les doy un ejemplo, una Xbox, por ejemplo, el router y la WAN. La Xbox normalmente, consolas de juegos, juegan juegos online, entonces requieren la solicitud. Bueno, lo que tenés que hacer es entrar a la interfaz web del router, vas a la pestaña de forwarding, virtual server, y ahí van a encontrar UPnP. Lo primero que hacen es, en el dibujo de arriba a la derecha, van a ver que hay un interruptor, ahí lo tienen que habilitar, automáticamente se va a poner en la pestaña una tabla de reconocimiento de clientes, por ende, cuando se requiera este servicio, automáticamente va a estar apareciendo en esta tabla de administración. ¿Sí? No tienen que hacer nada más. Cuando haya un cliente que esté utilizando UPnP, se va a ver en esta misma tabla. Tiene un botón de refrescar por si lo quieren, por si no están viendo, ustedes saben que hay un host que lo está usando y no lo están viendo, ponen refrescar, tal vez en ese momento lo muestre. Las imágenes son diferentes porque lo que hice fue mostrarles las diferentes interfaces de diferentes routers. Algunos tienen un interruptor y otros tienen un botón, ¿sí? Acá les muestra en el de abajo, en la foto de abajo, les muestra estado actual del UPnP y dice Enable. Si ustedes lo quieren deshabilitar, tocan el botón. Bueno, la segunda configuración de las que les voy a hablar como configuraciones avanzadas de router Soho es de control de acceso. Bueno, los controles de acceso se utilizan para que usted pueda bloquear o habilitar el acceso a ciertas páginas o por el contrario a la red directamente. Es decir, va a estar conectado a la red, pero si usted niega todas las conexiones, no va a tener acceso a internet. Ahora usted lo que puede hacer, en vez de negar todo, es permitir ciertas cosas y ciertas cosas no permitirlas. Entonces, acá les voy a dar un ejemplo, ¿no? Entonces, mi deseo es denegar o permitir que dispositivos específicos del cliente, es decir, dentro de mi casa, que están conectados a la LAN del router, accedan a la red con tiempo de acceso y restricciones de contenido. Por ejemplo, si desea prohibir que el host o el cliente con la dirección MAC X, que está en la LAN, acceda a Microsoft.com, bueno, mientras permite que todas las otras computadoras sí puedan acceder a Microsoft.com. Entonces, tienen que ir a control de acceso, host, y configurar primero los ajustes del host. El host es el cliente. Por ejemplo, mi computadora. Bueno, selecciono MAC address. Esto voy a hacer una aclaración. Esto lo puedes hacer sobre dirección IP también. Pero en este caso decidí hacerlo sobre MAC address. Pongo una descripción, por ejemplo, no sé, computadora EMA.
como para hacer que es la compu de mi hija, por ejemplo, y pongo la MAC de su computadora. Guardo y ya me queda guardado en una tabla de clientes. Luego voy a control de acceso, target, perdón. Si ven en el menú de la izquierda, van a ver que abajo de host, dentro de control de acceso está target. Bueno, van a target, ahí eligen, o sea, primero agregan, ¿sí? Agregan la target. Y ahí eligen, ¿qué quieren hacer? Ahí está. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren bloquear o permitir por MAC address, bloquear o permitir por IP, o bloquear o permitir por URL? Bueno, en este caso yo voy a hacer la regla sobre la URL, ¿no? Entonces pongo URL, por ejemplo, como decía, microsoft.com. En descripción le pongo Microsoft, o lo que sea que quieran, y le dan a agregar. O, por ejemplo, descripción target 1. Una vez que tienen esas dos cosas, van a control de acceso, calendario, ¿sí? Que es creo que es la tercera opción en el menú. Y ahí le ponen una descripción, no sé, calendario 1, por ejemplo, horario 1, ¿sí? Como dice ahí. Y acá van a establecer, bueno, los días y horarios en los que esa regla va a aplicarse, ¿ok? Cuando hagan esta entrada, por ejemplo, puede decir todos los días, o solo un día, o bueno, como ustedes quieran, y también el horario, ¿no? Por ejemplo, entre las 12 y la 1, o no sé, por ejemplo, yo sé que después de comer no quiero que mis hijos usen más internet. Bueno, desde el horario de después de comer hasta, no sé, las 7 de la mañana del otro día, yo marco para que no tengan acceso a internet esas computadoras o esos celulares. Cuando ustedes hagan eso en el calendario, que marquen los días y las horas, van a ver con otro color remarcado en la cuadrícula que ven en la imagen, ¿sí? Se van a dar cuenta que está habilitado en esos horarios porque se va a poner de color. O sea, cuando está en color, son los horarios que vos estás aplicando. Bueno, tenés una opción de limpiar calendario, acá el de izquierda, y después le das guardar. Una vez que hiciste todo esto, vas a juntar todas estas piezas del rompecabezas que acabas de generar y vas a armarlo en una regla. Entonces, ¿qué se hace? Se pone descripción, regla de acceso hijos, por ejemplo. Entonces voy a agregar LAN host, selecciono el cliente que yo había creado con número de MAC, después voy a target, ahí selecciono la target que yo había creado con la URL de microsoft.com, por ejemplo, y luego voy al calendario, agrego el calendario y pongo el calendario 1, por ejemplo. Si ustedes todo esto no lo hicieron, cuando lleguen a este paso, ahí lo que les dice Add LAN Host a la derecha, los va a redireccionar a la pestaña esa que les mostré antes, ¿sí? Si no, despliegan con el cursor, despliegan esta fila, ¿no? Donde dice LAN Host, y ahí se les va a desplegar todas las opciones que ustedes crearon previamente. Bueno, en la regla, que esto es lo importante, van a poner denegar o permitir. Y bueno, como estatus habilitado, si no esto no va a aplicar, y la dirección y el protocolo. Le dan guardar y listo. Acá lo que les decía, perdón, me adelanté. Bueno, ahí es donde seleccionan permitir o denegar, habilitan el control de acceso y le dan guardar. Una vez que tienen todo esto, ya tienen creada la regla de acceso. Les voy a dar un bonus track. Para lo que es calendario, para hacer lo que hicimos algo antes en el control de acceso, tienen que tener configurada bien la hora en el router, porque ese calendario se rige sobre la hora. Entonces, en Time Settings, en System Tools, dentro del menú, lo ven a la izquierda, lo pueden ver, van a encontrar esta interfaz que están viendo a continuación. Tienen dos opciones. Una es seleccionando la pestaña que se despliega, ¿no? en la zona horaria, y ahí eligen, bueno, -3, Brasilia, Buenos Aires.
Otra opción es que toquen que desde la computadora se va a poner la hora y el día. Y si no, que es lo más recomendable, que es lo que yo siempre le recomiendo a los clientes, porque, no sé por qué, pero me gusta más, qué sé yo, tal vez la hora de la computadora no está bien, o no sé, bueno, la zona horaria igualmente también es sumamente exacta, pero digamos, setear un servidor lo que hace es que siempre el servidor desde el router esté pingueando para ver que esta información sea correcta. Mientras el router tenga acceso a internet y el servidor, que es un servidor que responde a horarios mundiales, esté activo, esto siempre va a marcar la hora correcta. Acá hay un servidor NTP que les puse abajo, ven ese que dice argentina-ar.pool.ntp.org, ese es uno de los servidores NTP, y si no tienen otros debajo, que es el que dice 0.ar, 2.South America, bueno, hay diferentes servidores, pero acá les puse un ejemplo. Simplemente pegan eso que dice ahí, ar.pool, etcétera, etcétera, en NTP Server 1, y le dan guardar. Y automáticamente aplicó el cambio. Bueno, en tercera medida vamos a hablar sobre ruteo avanzado. Bueno, ¿qué es esto? Esto es un ruteo estático. Una ruta estática se genera cuando uno quiere, desde un lugar, acceder a otro lugar que no está dentro del camino de la red que este cliente debe seguir para, por ejemplo, conectarse a internet. Entonces, esto normalmente sucede cuando tenés diferentes rangos de IP LAN. Por ejemplo, 2 routers en tu casa, para traducirlo en otras palabras. Entonces aquí dice, una ruta estática es una ruta predeterminada que la información de red debe seguir para llegar a un host o red específicos. Bueno, acá les voy a presentar 2 tipos de escenarios típicos en donde esta regla de ruteo puede ser aplicada. El primer ejemplo, les planteo este problema. La puerta de enlace de la PC es el router 2, ¿sí? Lo ubican, ¿no? El que está el dibujito a la derecha. Bueno, esa es la salida del router 2 para internet. Pero cuando la PC visita los servidores de la intranet, por ejemplo, el server 1, que está en la imagen a la izquierda, o el server 2, la solicitud se enviará al router 2, es decir, no va a llegar al server 1, debido a que no hay una ruta al servidor 1, porque la puerta de enlace es la 01, que es el router 2, ¿no? Entonces, yo genero una tabla de ruteo para que sí llegue. ¿Por qué? Porque cuando yo solicite ingresar, el router 2 no la va a conocer y la solicitud se va a descartar. Entonces, ¿cómo hago esto? Yo sé que el segmento de red es 255, 255, 255, 0. Entonces, ¿qué hago? Ingreso al router 2 y pongo los siguientes parámetros. El servidor del segmento neto es 172.30.30.0. ¿Lo ven? Esa es la dirección IP del server 1. 172.30.30.1 en el caso del server 1 y 254 en el caso del server 2. Entonces, ¿qué hago yo? Este segmento neto, ¿sí?, que lo finalizo en 0, es porque yo le estoy diciendo todo lo que esté dentro de 172.30.30 es a donde yo tal vez quiera ir. Bueno, entonces básicamente se pone la IP de destino, la máscara de subred y la gateway. Y le dan guardar. Simplemente es eso. Agrego una nueva entrada, en la primera barra escribo la IP de destino. Como les decía, van a poner 0 al final. ¿Por qué? Porque quiero que incluya todas las IP que estén en ese rango de red. En la segunda barra escribo la máscara de subred, que ya la sé, y en la tercera barra escribo la IP de la puerta de enlace, que debe estar en el mismo segmento LAN que el router, ¿sí? Ese sí es el segmento mío de red. Entonces, bueno, acá hay una aclaración.
La interfaz yo la puedo dejar vacía. En este ejemplo, como les decía, hay diferentes modelos de router que tenemos y muestran diferentes interfaces, pero todo es medianamente lo mismo. En este le incluye una línea que se llama interfaz, que es para que vos puedas seleccionar en qué interfaz está, ¿sí? Pero si vos la dejás en blanco, esto lo va a descubrir automáticamente. Tenés que saber la gateway, eso sí. Si no, ahí sí vas a tener que poner la interfaz. Bueno, le pones que esté habilitado y le das guardar. En el segundo ejemplo que les dije del que les iba a hablar, yo tengo dos routers y el segundo está conectado por WDS, que es una especie de extensor de rango, al primero, ¿no? Bueno, aparentemente en el segundo, el que está conectado como WDS, tengo habilitado la opción de router, ¿no? Está funcionando como router, tiene otro rango de IP en la LAN, y está recurriendo como gateway a la LAN del primero. Pero ¿qué pasa? Yo estoy en una computadora que está dentro del router 2 y quiero acceder al NTP server y no estoy pudiendo. Entonces, ¿qué hago? Una regla de ruteo. Entonces, la puerta de enlace de la red LAN es el router 1 y la señal del router WDS, router 2. Pero no hay un registro de ruta del router 2 al servidor NTP en la tabla de ruta del router 2. Bueno, por lo tanto, el router 2 no puede obtener el tiempo de sincronización del servidor. Resolución: para resolver este problema se debe configurar una ruta estática. El parámetro neto que yo tengo es la IP del servidor en internet, que es 132.163.401. La máscara de subred IP está dentro de la 255, entonces pongo como IP destino el servidor, que es a donde yo quiero acceder, la máscara de subred, y la gateway, ¿sí?, a la cual voy a salir para llegar a ese lugar. Habilito y lo guardo. Todos los routers tienen una tabla de ruteo en donde ustedes van a poder ver todas las rutas que el router conoce, ¿sí? Como ven en el ejemplo. Acá en el ejemplo, bueno, hay otros datos IP, pero sencillamente porque utilicé el simulador para mostrarles esta imagen. Digamos, no tiene correlación con los ejemplos que les acabo de dar. Pero les quería mostrar que hay una tabla en donde ustedes pueden ver lo que se ingresó. Bueno, el control de ancho de banda es otra de las configuraciones avanzadas. Bueno, ¿para qué quiero hacer un control de ancho de banda? Básicamente para que algunos dispositivos, o todos, como ustedes prefieran, no tengan el mismo nivel de carga y descarga en cuanto a megas, ¿sí? Entonces, yo puedo seleccionar equipos o rangos de IP en donde yo indico cuál es el que quiero que tenga más megas disponibles o menos megas disponibles. Básicamente es eso. Entonces lo primero que tenés que hacer es clic en agregar nuevo, 2, activar control de ancho de banda, y bueno, acá hay una serie de especificaciones que les hago para que tengan idea, pero básicamente tienen que poner el ancho de banda predeterminado, el rango de IP al cual se va a aplicar esto, el port range, o sea, el rango de puerto, ¿sí? Si lo dejas en blanco se va a aplicar a todo, no es necesario que lo pongas si no quieren, y ponen guardar. Y ya está, tenemos la tabla del control de ancho de banda. Otra de las cosas de las que les voy a hablar es de IP binding y MAC. Bueno, esto lo que hace es generar una vinculación entre la IP del dispositivo y la MAC de ese mismo dispositivo. Entonces, cuando vos haces una RP, ¿sí?, de todos los dispositivos que están en la LAN, vos podés ver que están vinculados. Esto lo que hace es reforzar la seguridad. Entonces, si otro dispositivo con una MAC diferente está utilizando esa IP, puede que esté siendo susceptible a alguna intrusión que, digamos, que no corresponde. Por ejemplo, puede ser una cámara, ¿sí? Yo tengo una cámara que tiene una MAC y tiene una IP predeterminada. Bueno, yo uno esa MAC con esa IP, o tengo un servidor, entonces uno esa MAC con esa IP,
y los dejo vinculados. Entonces, cuando yo hago una ARP en la red, una ARP es un descubridor de direcciones IP junto con MAX, ¿sí? Cuando hago una ARP en la red, a través de, por ejemplo, el CMD, ¿sí?, de Windows, yo puedo ver que esa IP que yo conozco, que por ejemplo es la 133, porque yo le puse la 133, corresponde a mi servidor o a mi cámara. Bueno, eso se hace desde esta parte de nuestras configuraciones, se va a IP y MAC Binding, Binding Settings, habilito el ARP Binding y lo guardo, luego voy a agregar nuevo, me va a aparecer esto que están viendo a continuación, voy a tildar el casillero de bin, ¿sí?, que es como unir, significaría la traducción, pongo la MAC del equipo deseado y la dirección IP que les comentaba y ponen guardar. Van a tener una tabla para chequear las entradas que hayan ingresado con las direcciones MAC y las direcciones IP. Bueno, vamos a hablar de Dynamic DNS. Muy bien, ¿qué es Dynamic DNS? Como les comentaba, todos los routers reciben una dirección WAN, una dirección pública por la WAN, ¿sí? ¿Qué pasa? Estas direcciones, además de ser públicas, son dinámicas. Esto significa que cambian. Si vos creás, por ejemplo, una VPN y te cambia la dirección WAN, entonces vos estás perdiendo el acceso. Si vos, por ejemplo, seteaste, como hicimos antes, un port forwarding, ¿sí?, y tenés una dirección WAN, no, perdón, en ese caso, no, olvídense, en ese caso no, porque no requiere el descubrimiento de la WAN. Puede ser cualquier WAN. No, claro, por ejemplo acá, en este caso, mira, ya les muestro. No, porque me estaba confundiendo. En este caso, ¿no? Yo les dije a mis amigos, bueno, entren al servidor con esta IP1, 218.18.232.154, ¿no? Y mis compañeros entran para ver lo que yo hice dentro de mi compu. Ahora, como mi IP1 es dinámica, esto me cambió, mañana me cambió, y ellos cuando quieran volver a acceder, no van a poder acceder. Bueno, ¿cómo se soluciona esto? Justamente con esta función de la que les hablaba. Así lo pueden ver y se ubican mejor, porque viéndolo es otra cosa. Acá, con esto, con un DNS dinámico. Bueno, ¿qué es lo que hace el DNS dinámico? Te pone un nombre, además de una IP, además de tener tu IP pública, corresponde un nombre a esa IP pública. Entonces, siempre que quieras descubrirlo, vos tenés que ingresar con tu nombre, ¿no? Por ejemplo, meli.dns.org, por ejemplo. Entonces, no hace falta que yo te diga el número de la IP1 pública, sino con decirte ese nombre que me está aplicando el Dynamic DNS, automáticamente vos ingresás. Ahora, ¿cómo es que funciona este Dynamic DNS? Bueno, hay un servidor que está pingueando a mi puerta WAN para descubrir constantemente cuál es la IP. Pero ese no es un trabajo, digamos, que tengan que hacer ustedes, o sea, simplemente teniendo ese nombre que te asigna, ese nombre de dominio, vos podés acceder. Nosotros, TP-Link, bueno, tenemos un proveedor de servicios DNS, pero este aplica a algunos routers, no a todos, y los routers que aplican al DNS de TP-Link son los que pueden ver, ¿sí? Ahí está la lista de todos estos. Primero les voy a explicar cómo configurar un Dynamic DNS con el de TP-Link, y luego les muestro cómo se hacen los routers que no tienen el DNS de TP-Link, ¿sí? Que tienen otras empresas servidoras de DNS. Bueno, lo primero que tienen que hacer es registrarse en el ID Cloud del router. El ID Cloud es lo que están viendo arriba a la izquierda, esto lo encuentran adentro de la interfaz del router. Lo que hacen es generarse una cuenta con su email y con una contraseña. Si no tenés TP-Link Cloud una cuenta, tenés que registrarte. Simplemente
Pones registrar, pones el mail, generas una contraseña, la repetís, pones que estás de acuerdo con los términos y condiciones, y ya está registrado. Te va a llegar un mail a tu cuenta, ¿sí? Te va a decir que, bueno, que ya ha sido registrado exitosamente, le das finalizar y ya podés empezar a ingresar. La correlación es la imagen de la izquierda arriba, derecha y izquierda abajo. ¿Sí? Ya está activo, está exitoso. Una vez que está esto, seguimos a este paso que, por ejemplo, acá en este router no tiene DNS de TP-Link, entonces yo tengo que elegir otro servicio. Como les acabo de explicar, si tienen el de TP-Link, seleccionan en este apartado el de TP-Link y listo. El resto es lo mismo. Tienen que poner el nombre de dominio que se les haya generado, el nombre y la contraseña. Todo esto se los va a proveer el servidor de DNS. O sea, nosotros o DIN DNS, NoIP, COMEX o el que sea ¿sí? Bueno, habilitan el Enable DNS y abajo van a ver el estado de la conexión. Simplemente ponen login y cuando les muestra conectado, le dan guardar. Eso es todo. Ahí tienen seteado el DNS. Lo que sí les voy a aclarar, a ver, los routers tienen estos proveedores de DNS según cada router. Algunos, hay gente que me pregunta, pero yo quiero usar tal y no lo tengo y no puedo. Bueno, a veces solo podés ingresar el que te dice en la pestaña ahí en el router. Entonces, si ustedes compran un router específicamente por este servicio, tienen que consultar, según el modelo de equipo y la versión de hardware, cuál es el proveedor servidor de DNS que tiene disponible ese equipo, ¿sí? Esto va cambiando según el modelo, el lote de equipo, el año, lo que sea, va cambiando. Según con las empresas, los contratos que se van haciendo, ¿no? Y otra cosa que les quería aclarar es que, bueno, en el caso de TP-Link es un servicio gratuito, y en el caso de las otras empresas, bueno, si decidís hacerlo con NoIP o DIN DNS, bueno, tenés que pagar una mensualidad, ¿no? Porque para esto se ocupa espacio en un servidor y hay un servicio que se entrega para este descubridor de direcciones. Bueno, les voy a hacer una breve introducción de los portfolios de equipos Soho y a lo que nosotros le llamamos Soho. Nosotros le llamamos Soho a todos los equipos que son hogareños. ¿Sí? Este portfolio de equipos son routers hogareños. Se utilizan, son diseñados y están destinados para ser utilizados en una casa. Si usted tiene una empresa, tiene muchos clientes que se van a conectar, tiene, no sé, diferentes requerimientos, yo le aconsejo que primero nos consulte cuál equipo le recomendamos y vemos si hacerle una recomendación acorde. Porque de repente no estaría bien conectar en una empresa que tiene 2 pisos, 10 oficinas, una serie de routers de los que ven a continuación, sea la que sea la configuración, ¿no? Porque no están diseñados para eso. Entonces les pedimos que si van a comprar dentro de los próximos tiempos, nos pregunten antes. Pero bueno, todas las configuraciones que les comenté antes aplicaban a estos equipos que les muestro a continuación. En esta pestaña, ¿sí? de la presentación, lo que ven son los routers N, tecnología N. Estos quieren decir que son single band, que solo trabajan en 2.4. Comenzando desde la izquierda, el primero que pueden ver es el 820N. A diferencia del resto, este tiene 3 puertos Ethernet, uno configurable como WAN y el resto como LAN. Bueno, posee todas estas configuraciones que dijimos antes. Es un router que trabaja sobre 300 Mbps y emite Wi-Fi, obviamente, no sé. El que le sigue es el 840N, este, a diferencia del anterior, tiene 5 puertos, el resto es igual. Hago una aclaración. El 820N no tiene la opción de repetidor, el 840 sí tiene la opción de repetidor inalámbrico.
El 845N lo único que hace es agregar una antena más al 840. Esto tiene un poquito más de alcance, pero bueno, es mínimo. Después tenemos el 940N, que es 450 Mbps. Es un protocolo intermedio entre lo que es N300 y ya lo que es AC. Este es el protocolo intermedio. Luego ya vamos a la gama de High Powers, que son los dos de la derecha. Uno es el 841, lo que tiene es que posee dos antenas, ¿sí? Dos antenas de 9 dBi, mientras que el 941 posee tres antenas de 9 dBi. Además, el 941 HP es 450 Mbps como el 940N. Bueno, estos equipos lo que tiene para resaltar, a diferencia de todos los anteriores, es que poseen un chipset de alta potencia incorporado en la placa madre. Estos son además individuales, es decir que si uno falla, tiene dos más para seguir trabajando. Sin embargo, bueno, en óptimas condiciones este equipo tiene un gran alcance, ¿sí? Este es muy recomendable cuando el domicilio es digamos, es mediano, apuntando a más grande, y tiene varias paredes de por medio. Sin embargo, como les decía, siempre consúltennos antes de hacer alguna recomendación o hacer alguna compra, pueden consultarnos sin ningún inconveniente. Y bueno, en este slide lo que van a ver son los routers ya dual band, ¿sí? AC. El primero de la izquierda, que es el Archer C20, fue el que tomé como ejemplo en los screens de la presentación. Este tiene 300 Mbps y además agrega una banda de 433 Mbps en lo que es la banda de 5.8. Además tiene el modo de configuración como Access Point y extensor de rango. ¿Sí? Es AC750. Porque es la sumatoria de las dos velocidades, la 2.4 y la 5.8. Todos los routers que ven acá tienen 5 puertos Ethernet, algunos son Gigabit y otros son Fast Ethernet. ¿Qué significa eso? Los Fast Ethernet trabajan a una velocidad de hasta 100 megabits y los Gigabit trabajan hasta 1000 megabits. Esa es la diferencia. Bueno, el C50 ya es AC1200, por ende a la banda de 2.4 que trabaja en 300 Mbps le agrega 867 megabits. Y bueno, el C6 es la misma velocidad que el que les acabo de comentar, pero agrega otras tecnologías inalámbricas como MUMIMO, beamforming, que si pueden ver otra de nuestras presentaciones, hemos hablado de esas tecnologías y la verdad que son muy agraciadas, ¿sí? Mejoran muchísimo el rendimiento de una red. Ya luego pasamos al Archer C1200, este tiene puerto Gigabit, tiene beamforming, tiene las mismas propiedades que el C60 y el C6, pero agrega un puerto USB 2.0. Luego el Archer C60 ya es AC1350, este es 450 Mbps en 2.4 y 867 en 5.8. El C7 ya es 1300 Mbps en 5.8, solo en 5.8, y 450 en el protocolo de inalámbrico 2.4. Además también tiene un puerto USB 2.0 y bueno, todas las tecnologías de las que les venía comentando. El C58HP es la solución a la línea AC, pero de alto poder, high power. Como les comentaba, son estos equipos que tienen un chipset adicional en cada antena para darle mayor potencia. Es la continuación del 941 y del 841, pero en AC, ¿sí? Dual band. Tiene la banda de 5.8. Bueno, y por las dudas, les quería mostrar lo que nosotros consideramos que es Soho, ¿sí? Si van a la pestaña a la página, perdón, de TP-Link Argentina, van a la pestaña Hogar, ¿sí? Ya que es Hogar, es Soho. Todo lo que está dentro de Hogar es Soho.
y de lo que hoy hablamos, que fueron los routers hogareños. ¿Sí? Esto es la línea SOFO, por las dudas quería aclararlo. Bueno, como siempre saben, bueno, yo estoy en el área de soporte técnico. Para los que no saben, pueden comunicarse con nosotros a nuestro centro de asistencia telefónico, que es el 0800, o el 4312-5176. También nos pueden hablar por mail a soporte.ar@tp-delmediolink.com. Sin embargo, en nuestra página pueden ver un centro de asistencia con preguntas frecuentes. Todos los firmware de nuestros equipos están cargados a la página. Todos los datasheets, todas las guías de usuario, absolutamente todo está cargado en nuestra página. Igualmente nos pueden llamar para lo que necesiten.